Máquinas térmicas. Eh, Comentarle que les tengo una noticia sobre lo que va a pasar con la materia de máquinas térmicas. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha bien. Ya. Entonces, la noticia es que el ingeniero Ariel, el ingeniero de, ¿cómo es esto? El ingeniero de planificación 2, que la materia de planificación 2 es de octavo semestre. El mismo ingeniero fue auxiliar de máquinas térmicas. Ese ingeniero va a ser el que se va a encargar de la materia por el momento, el ingeniero Ariel. Yo creo que se va a presentar el día martes. Ya le pasé todo lo referente a la materia, es decir, todas las clases que el ingeniero dio hasta ahora de este semestre. Así que yo supongo que el ingeniero va a tomar lo que es el ciclo de Carnot, el que le estaba explicando la anterior vez, el de aquí. mm, de ahí. ¿Se nota, no? Sí se ve. Yo creo que el de ahí les va a tomar como tipo de primer examen y, y el examen final va a ser un examen presencial. Bueno, depende cómo estará el ingeniero Ariel, ¿no? Pero por el momento el ingeniero Chambi no va a dar no va a pasar, no va a retomar su clase al menos este semestre porque está, como ustedes ya saben, está en terapia intensiva desde el 20 de junio está así. No, perdón. A ver, desde, sí, desde el 20 de junio está así. Hasta el momento no le han querido sacar de la anestesia en la que está, pero ojalá se mejore el ingeniero Chambi. Así que O por sea, el ya solo habría que le saquen anestesia, nada más. Sí, pero al momento que le saquen la anestesia al ingeniero Chambi, una vez le bajaron la anestesia para que el ingeniero Chambi despierte y ver cómo se comporta ante el tratamiento que le dieron y dice que ¿Cómo está evolucionando? sí, y empeoró y es por eso que lo mantenieron con la anestesia para que siga durmiendo y ponerle otro tratamiento. Así que a esperar nomás. Está bien. Pero el ingeniero Ariel tiene un currículum de que fue auxiliar de resistencia, auxiliar de máquinas térmicas con el ingeniero Antelo, fue auxiliar de termodinámica con el ingeniero Antelo igual. Así que va a ser tranquilo. Yo trataré de que el ingeniero Ariel expliquen lo que está explicando hasta el momento el ingeniero Chambi, para que no se tenga ninguna confusión o, o algo raro por el momento. Así que cualquier duda que se tenga, el ingeniero Ariel es el que se unió recién al contacto, al grupo de WhatsApp. Así que yo creo que el ingeniero Ariel va a tomar ahorita bueno, no ahorita, sino va a tomar de examen como primer examen solo parte práctica porque como lo ven, o no sé, a ver, de referente a eso. Pregúntenle pues cómo será la ponderación y todas esas cosas. Pero alguna duda que tengan o si lo está haciendo raro al ingeniero, me avisan o le avisan a él. Igual el ingeniero es buena persona, no se altera ni nada. ¿Tienen alguna pregunta? Yo supongo que el examen va a ser de aquí a un mes, una semana, perdón, un mes
o 3 semanas por ahí. Porque como ustedes ya saben, las clases se acaban en agosto. No se sabe si el 24 de agosto o qué fecha o qué día. Pero bueno, continuando con lo que quedamos en la anterior, ¿ve? Estábamos resolviendo un problema referente al tema de compresión de vapor, que tiene un condensador y un evaporador con su respectivo compresor y el dispositivo es un intercambiador de calor. Ya vimos la pregunta que es un sistema de compresión de vapor con refrigerante 12 utiliza un intercambiador de calor líquido-vapor de admisión. El intercambiador de calor enfría el líquido saturado procedente del condensador desde 32,2 grados Celsius hasta 21,1 grados Celsius, con vapor procedente del evaporador a menos 12,2 grados Celsius. La compresión citada más abajo es isoentrópica, es decir, lo de acá. Viene a la salida del condensador con una temperatura de 32,2 grados Celsius y baja a una temperatura de 21,1 grados Celsius. Y la presión por abajo es isoentrópica, la de aquí, ¿no? Es decir, de menos 12,2 grados Celsius hacia el compresor. Y bien, como ya nos hemos fijado, ya hemos resuelto toda esta parte de hallar los estados, no sé si se acuerdan. Nos tocaba la siguiente parte que es primera ley de la termodinámica SAF. Nosotros implementamos que era la primera ley SAF. ¿Por qué? Porque estábamos queriendo sacar lo que viene siendo en la entalpía número 1. ¿Por qué la entalpía número 1? Del estado número 1, la parte de aquí, en la entrada del compresor. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos lo que era, aparte la presión, que sí la teníamos, no teníamos nada más, no teníamos la entalpía, pero aquí como dice la entalpía que es 46,1 kilocalorías sobre kilogramo, pero relacionamos, identificamos que no teníamos ninguna otra entalpía con ese mismo dato. Entalpía número 2 es 53,99. Entalpía número 3, que la entalpía del líquido es de 15,95 y así sucesivamente, que viendo que no hay ninguna relación con las entalpías que hemos sacado. Y nos hemos preguntado, ¿de dónde hemos sacado la entalpía número 1? Bueno, la entalpía número 1 sale de la primera ley SAF. Nosotros venimos al diagrama, al gráfico, a la imagen y vemos que que el estado número 1 es la entrada del compresor y es la salida del intercambiador. Listo. Como vimos, ya hicimos la primera ley de la termodinámica SAF y determinamos que flujo calorífico menos el flujo del trabajo es igual a la sumatoria de flujo másico de salida por la entalpía de salida más la energía cinética de la energía cinética de salida, la energía potencial de salida, cierra el paréntesis, menos la sumatoria de flujo másico de entrada por la entalpía de entrada más la energía cinética de entrada más la energía potencial de entrada. Y como vemos que el intercambiador de calor no tiene, bueno, se podría decir que es adiabático. ¿Por qué? Porque la teoría lo dice, eso lo hemos visto en termodinámica. El intercambiador de calor
es adiabático. ¿Qué quiere decir que sea adiabático? El flujo calorífico es igual a cero. También vimos que el intercambiador de calor no tiene ventilador, no tiene algo que mueva al fluido refrigerante o que lo modifique, como el compresor que modifica la presión. Eso quiere decir que no tiene trabajo mecánico, que no tiene trabajo mecánico. Es decir, igual a, igual a cero, ya como lo vemos aquí. También vimos que en energía cinética no hay algo que lo mueva, perdón, es igual a cero. También vimos que no tiene energía potencial, es decir, que algo que lo empuje. En pocas palabras, en la parte de la salida no hay nada que lo empuje ni que lo mueva. Es decir, de manera mecánica para los exámenes del ingeniero Chambi, la parte de aquí de energía cinética y energía potencial no se va a ver, ni de entrada ni de salida, por el momento. Sí hay ejercicios con energía de entrada, energía potencial de entrada y energía cinética de entrada. Sí los hay, pero el ingeniero Chambi no los toca. Listo, una vez ya simplificado lo que no tenemos, lo que, bueno, una vez que ya lo hemos observado y vemos que no hay, lo hemos simplificado y quedaría de esta manera. Quedaría que cero es igual, bueno, es decir, toda la parte aquí que se ha simplificado es igual a la sumatoria de flujo másico de salida por la entalpía de salida menos el flujo másico de la sumatoria del flujo másico de entrada por la entalpía de entrada. Y nosotros hemos visto que la entalpía de entrada, para no sacar de otra fórmula, vamos a ver si la tenemos. Entalpía de entrada, nosotros hacemos un corte general, como ya se ha hecho aquí. ¿Cuántas entradas tiene? Tiene dos entradas, de 3 a 4 en el estado 3 a la salida del condensador es la entrada del intercambiador de calor. Tenemos una entrada que es del estado 3 y otra entrada que es a la salida del evaporador, que es el estado número 6. Y es la entrada, la segunda entrada del intercambiador de calor. Y también tenemos dos salidas, que es la salida del intercambiador de calor, que es el estado número 4. Y otra salida, que es la salida en el estado número 1, a la entrada del compresor. En pocas palabras, cuando vemos, cuando vemos sumatoria del flujo másico de salida por la entalpía de salida. Es decir, que tenemos que agarrar cuando dice sumatoria, perdón. Cuando dice sumatoria, claramente es sumar. Tenemos, primero viene sumatoria de flujo másico de salida por la entalpía de salida. Es decir, tenemos que agarrar todas las salidas. Estado número 4 más estado número 5. Entalpía número 4 y entalpía número, perdón, entalpía número 1 y entalpía número 4. Flujo másico 1 y flujo másico 4. Flujo másico 1 por entalpía 1 más flujo másico 4 por entalpía número 4. Puede ser al revés, puede ser aquí entalpía número 4 y aquí entalpía número 1. No afecta en nada. Listo.
menos, como dice en la fórmula, la sumatoria del flujo másico de entrada por la entalpía de entrada, lo mismo que en la salida. Tenemos el estado número 3, que son las entradas, y el estado número 6, que también es la entrada. Hacemos lo mismo y ponemos flujo másico de la entalpía, flujo másico 6 por la entalpía 6 más flujo másico 3 por la entalpía número 3. Y ahora nosotros tenemos una incógnita. Bueno, en realidad tenemos dos incógnitas, ¿no? Tenemos lo que es el flujo másico y lo que es la entalpía número 1. Y nosotros sabemos que cuando hay una fórmula, una ecuación lineal con dos incógnitas no se puede resolver. Y lo dejamos mientras tanto de esa manera. De forma mecánica, nosotros sacamos la ecuación de continuidad. Y yo les expliqué que en un circuito, todo en general se lo podría tomar como un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de flujo másico, no hay pérdida del refrigerante hacia el exterior. Ustedes dirán del condensador, pero no, el condensador lo que hace es pasar el refrigerante y lo que esté caliente por parte del compresor lo expulsa para afuera por medio de ventiladores que tiene ahí adentro. A ver, no hay. Pero un modelo de un condensador es que tiene, a ver, ¿cómo lo puedo pintar? Aquí está. Aquí está. Eso. Un condensador o un evaporador viene de esta parte. Así. Viene con sus... Uy. Ahí. Ese es el serpentín. Y adentro tiene como unos ventiladores. Uy. No, mejor. No, con otro color. Y adentro tiene como unos ventiladores que expulsan o... Ya. Tiene adentro como unos ventiladores que expulsan o em, absorben el calor, dependiendo que sea. O sea, va a ser un evaporador o un condensador, pero viene siendo de esta manera. Eso quiere decir que el refrigerante, vamos a hacerlo de otro color, negro. Ya. El refrigerante entra por el condensador o evaporador, pero en este caso por el condensador, porque solo pasa por el serpentín y no hay ni una pérdida del refrigerante por parte del condensador porque solo pasa por adentro el serpentín y nada más. Bien, una vez explicado eso, el punto era de que si lo tomamos todo como sistema cerrado, eso quiere decir que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 6, igual al flujo másico 5, flujo másico 4, 3, 2. En el caso de que sea un intercambiador de calor, pero si perdón, voy a poner otro. A ver. Pero en el caso de que, pero en el caso del de aquí, de la imagen de aquí, aquí como vemos es un separador líquido-vapor. Ahí sí cambiaría lo que es el flujo másico a lo que se quiera sacar. Es decir, si nosotros queremos sacar el flujo másico del evaporador, va a ser diferente a lo que salga hacia el compresor de alta presión. Es muy diferente, porque como ustedes saben que el separador
como su nombre lo dice, separa, aquí arriba es vapor saturado y seco, y abajo es líquido saturado o dependiendo de que si está muy caliente o frío. Pero en este caso siempre va a salir líquido saturado de forma mecánica hacia abajo. Y como ustedes ya saben, aquí adentro ingresa, eh, un, un ejemplo, ingresa 1 kilogramo de masa de refrigerante, pero aquí podría ser 0,5 kilogramos que sale hacia el compresor de alta presión o podría ser 0,7, 0, tanto. Es un ejemplo que en este caso el flujo de masa no es constante hacia el evaporador como tanto al compresor. Bien, y una vez dado el ejemplo, seguimos. Como el intercambiador, como vimos en el anterior dispositivo, no separa, continuamos que decimos en la ecuación de continuidad que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 4 es igual al flujo másico 6 y es igual al flujo másico 3. Y como tenemos una ecuación que tiene una incógnita y, y no tiene otro ejercicio más, lo ponemos otra ecuación más, ponemos directamente ecuación número 2 y aquí ecuación número 1, ¿no? De manera mecánica. Reemplazando 2 en 1 tenemos en la fórmula que nos quedó, reemplazando 2 en 1 nos va a quedar de la siguiente manera. 0 es igual a la entalpía 1 más entalpía 4 menos entalpía 6 menos entalpía 3. Y lo único que necesitamos nosotros es entalpía número 1. Se despeja, lo cual este se va a ir, si es negativo, va a ir al otro lado, al segundo miembro, con positivo y así. Y queda de la siguiente manera. Como nosotros ya sabemos despejar, era un pequeño recordatorio. Bien, una vez sacando los datos, sumando, nos salió entalpía 1, 46,1 kilocalorías sobre kilogramo, como tenemos arriba. Bien, nos quedamos nosotros en el estado número 1. De ahí salió la entalpía número 1. Ahora, nosotros ya tenemos entalpía y tenemos presión. Nosotros vemos que, a ver, por teoría, a la salida del evaporador, sí o sí nosotros vamos a tener vapor saturado y seco, ¿no? A la salida del evaporador. Y por lo tanto, aquí igual va a tener vapor saturado y seco. ¿Por qué? Porque en el compresor no debe entrar líquido comprimido o líquido saturado o mezcla. Por teoría se va a fregar por controles de calidad y rendimiento. El compresor sí o sí debe entrar mínimo vapor saturado y seco. No debe entrar ni líquido saturado ni líquido comprimido. Entonces lo que quiero decir es que aquí a la entrada del compresor sí o sí va a ser vapor saturado y seco de forma mecánica, ¿no? Bien, entonces continuando, vamos a la tabla. mm, Me olvidé que les iba a pasar esa tabla, pero no me hicieron acuerdo, así que error mío. Tengo una tabla, a ver, para hacerles, ya está. Uy, bien, aquí, ¿cuál es el refrigerante?
Bueno, no importa. A medida de ejemplo, nosotros vemos que tenemos 46 kilocalorías. Es decir, como esta tabla está de megapascales, vamos a asumir que nosotros tenemos 4. ¿Dónde está? 4 aquí. 4,6. Aquí tenemos 4,5 y 5. Vemos cuál está más cerca. Aquí como directamente se pasó a que es 4,5 y no 4,6, el más cercano es el 4,5. ¿Ya? Y de ahí nosotros sacamos con la presión. Ay, no, no, perdón. La presión, entramos con la presión que es 2,6. Eso, aquí está. Perdón, perdón. Ya. Nosotros tenemos que entrar sí o sí directamente con la presión, que la presión es 2 y directamente aquí nosotros tenemos 2. Ahora vemos en la parte de entalpía para igualar la entropía, el volumen específico y la temperatura. Como nosotros tenemos una entalpía de 46, aquí le podemos hacer 46. 46 y listo. Tenemos una entalpía de 46 y vamos igualando lo que es en toda la línea. Ya está ya. Bien, tenemos la temperatura, tenemos la entropía, el volumen específico, la energía interna, la entalpía, esto es volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Y en base a eso nosotros sacamos lo que viene siendo la entropía, la entalpía en base a la entalpía. Sacamos la entropía, el volumen específico y la temperatura. Bien, una vez que ya sacamos la temperatura, la entropía, el volumen específico, pasamos a hacer lo que viene siendo las preguntas. El inciso A, calcular el coeficiente de funcionamiento del sistema con el intercambiador de calor. El inciso A, nosotros sabemos que el coeficiente de sistema o coeficiente de operación es igual a utilidad u obtenido sobre lo invertido. Utilidad u obtenido. ¿Qué significa eso? Que es todo lo que nosotros, el efecto refrigerante, el efecto calorífico, es decir, lo que enfría todo el sistema. En este caso, es lo que enfría porque nosotros recibimos el efecto refrigerante de los aire acondicionados, en el aire acondicionado es esa sensación fría que nos da el aire acondicionado. En la parte del refrigerador es lo que enfría las carnes, todo lo que está dentro en el refrigerador. Ese es utilidad u obtenido. Y lo invertido pues viene siendo el trabajo que se requirió para sacar lo obtenido, es decir, el compresor. Y listo. Mecánicamente es la entrada por salida, es decir, entrada menos salida y entrada menos salida, o al revés. Salida menos entrada y salida menos entrada. Bien, una vez que tenemos la entalpía número 6, que es 43,51, a ver si lo tenemos, que es salida, estado número 6, 43,51 y la entrada, que estado número 5,
43,51 menos 5,3, perdón, 13,36. A ver, 43,51 menos 13,36. Bien, ahora la parte de aquí que es estado número 1 menos estado número 2. Que el estado número 1 es la entalpía 46 y en el estado número 2, 53. Estado número 2 tiene que ser 53 y estado número 1, 46,1 grados, perdón, kilocalorías sobre kilogramo. Y como, mm, ya, y como son el mismo, las mismas unidades, el resultado sí o sí tiene que quedar adimensional. Bien, el inciso número B dice, si el compresor bombea un 1,42 metros cúbicos sobre minuto, ¿cuál es la capacidad de refrigeración del sistema en toneladas con el intercambiador de calor? Y el inciso D, grafique la transformación en un diagrama presión versus entalpía. Ahora vemos el inciso B, el flujo calorífico en el evaporador. Nosotros sabemos que en la primera ley, esto vendría siendo así. Ups. Ahí está. Esto vendría siendo de la siguiente manera. Bien, tenemos flujo calorífico en el evaporador menos el trabajo del evaporador. Y como vemos que en el evaporador no tiene un sistema como por ser algo que mueva o modifique el refrigerante internamente, ¿no? Como en el compresor. Si no se tiene externo, pero eso no es en el dispositivo. No modifica el refrigerante internamente en el dispositivo, sino lo modifica externamente. Eso ya es otro sistema, pero no lo vamos a tocar. Por lo tanto, no hay trabajo dentro del dispositivo. Quiere decir que el trabajo mecánico del evaporador es igual a cero. Por energía, flujo másico del evaporador por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada con el, y luego hacemos una ecuación de continuidad, pero ya dijimos que nosotros directamente es un sistema cerrado, a no ser que se tenga un separador líquido-vapor. Y bien, una vez ya teniendo el resultado, podemos sacar directamente el flujo másico del evaporador o podemos reemplazarlo como es la fórmula, que la fórmula es, aquí está, aquí está. Flujo másico es igual al flujo volumétrico del compresor o del evaporador, dependiendo de qué se quiera sacar, y el volumen específico del compresor o el evaporador. Y listo. Y tenemos el resultado. El flujo calorífico del evaporador es igual a 1,42
que es el flujo volumétrico que nos da en el enunciado, metros cúbicos sobre minuto. El resultado sí o sí nos tiene que dar en kilocalorías sobre segundo, pero como en la pregunta nos dice que tenemos que sacarlo en toneladas, directamente vamos a ponerlo con las unidades, que las unidades son minutos sobre hora y una tonelada es igual a 3024 kilocalorías sobre hora. Bien, simplificamos. Hora se va con hora, metros cúbicos con metros cúbicos, kilocaloría se simplifica y sale tonelada y directamente sale 9,74 toneladas. Eso si uno lo hace de manera manual se va a dar cuenta mucho, mucho mejor. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?